Este es el video del punto 3.3 de la unidad temática 3, análisis y gestión de la empresa agropecuaria, en el cual nos enfocaremos en la revisión específica de márgenes brutos agropecuarios, cuenta capital y cultural, el análisis agronómico de los costos, el componente del capital, su evaluación, componente de los costos de producción y análisis parcial y global. Para empezar, como siempre, proponemos algunos disparadores. ¿Cuál es la diferencia entre un análisis parcial y global? ¿Qué es el capital de trabajo? ¿Cuáles son los componentes del capital agrario? ¿Existen diferencias entre los componentes del capital? ¿Cuál es el monto del capital invertido en la empresa agropecuaria? ¿Cuáles son los componentes de los costos totales de producción? ¿Cuáles son los determinantes de su valor? Para empezar, nos enfocamos en qué es el capital. ¿Qué son los bienes de capital? Son los diferentes factores de la producción utilizados para producir bienes y servicios. Son los bienes acumulados, herramientas, insumos y servicios que se usan en el proceso de producción. Bien de capital no es una entidad física, sino el hecho de que algún autor considere que dentro de su proceso de producción le va a ser útil como un medio necesario para alcanzar un fin determinado. Y ahora bien, ¿qué es el capital? El capital puede ser definido como el valor a precio de mercado de los bienes de capital. El valor que es estimado abstracto por los actores para el cálculo económico. Una estimación o juicio subjetivo sobre el valor de mercado que los empresarios creen que tendrán los bienes de capital. Los bienes de capital son los diferentes factores de la producción, como ya lo hemos mencionado anteriormente, tierra, capital y trabajo. Los factores de la producción pueden ser directos, son los requeridos por las actividades, ¿sí? Los costos directos, y infraestructura o estructura. Se encuentran en toda la empresa agropecuaria y no varían con su integración. Costos indirectos. Ahora vamos a ver la composición e integración del capital agrario. ¿Qué elementos componen el capital agrario? Los bienes, ¿sí? Damos unos ejemplos acá de cuáles podrían ser los bienes, y los servicios. Podemos tener servicios de asesoramiento o servicios de maquinaria, podrían ser. Los bienes son durables, ¿sí? Cuando duran finitos actos productivos, o no durables, ¿sí? Que se consumen en un acto productivo. Los servicios, ¿sí? Pueden ser como maquinaria, con un servicio de maquinaria, ¿sí? Y los bienes es una cosa capaz de satisfacer necesidades humanas, ¿sí? Pueden ser abundantes o libres, no apropiables, escasos o económicos, susceptibles de apropiación. Y los servicios es una cosa inmaterial, ¿sí? Capaz de satisfacer una necesidad humana. Y no son almacenables, ¿sí? Se consumen ni bien se adquieren. La composición del capital agrario. Tenemos el capital fundiario, en donde se encuentra la tierra, y las mejoras. Y dentro de las mejoras tenemos las extraordinarias y ordinarias. En cuanto al capital de explotación, tenemos el fijo, en el cual tenemos el vivo y el inanimado, y el circulante. Así se compone el capital agrario. Acá damos unos ejemplos del capital fundiario, la parte inmobiliaria de la empresa, ¿sí? Y el capital de explotación, el mobiliario. Otros ejemplos del capital de explotación. La tierra, la parte inmobiliaria, como ya lo hemos nombrado anteriormente, es la cual componen los recursos naturales, ¿sí? Se considera libre de mejoras. ¿Y cómo se evalúa esta tierra? Se evalúa a mercado, ¿sí? Al valor del mercado o a valor de nada. Y puede ser también a productividad o valor actual de rentas futuras. En cuanto a las mejoras fundiarias, ¿sí? Que es todo lo clavado y plantado en la tierra, que dura más de un acto productivo, como dijimos anteriormente, pueden ser extraordinarias y ordinarias. Un ejemplo de extraordinarias son desmontes, nivelación, ¿sí? El valor se incorpora al valor de la tierra. Dura infinitos actos productivos, ¿sí? Y tiene gastos de conservación anual. Las ordinarias, o ejemplos de estas, tenemos construcción, mangas, corrales, aguadas, plantaciones perennes, ¿sí? Es todo lo plantado y adherido a la tierra. Dura infinitos actos productivos, deben reponerse al final de su vida útil y mantiene individualidad respecto a la tierra.
El capital de explotación mobiliario, el cual se adiciona a la empresa, que puede ser fijo de inversión o circulante. Fijo lo dividíamos en vivo e inanimado, ¿sí? El vivo pueden ser reproductores, animales de renta, animales de trabajo, maquinarias, accesorios y rodados y útiles pueden ser inanimados. Y el circulante son inmovilizaciones necesarias para cubrir las diferentes necesidades de la empresa, para realizar los procesos productivos. Ejemplo, pueden ser dinero, insumos, servicios, productos intermedios, productos para la venta. ¿Qué diferencia tiene uno de otro? El fijo dura más de un proceso productivo, en cambio el circulante dura un proceso productivo, ¿sí? El fijo cumple una función auxiliar, ayuda a transformar los insumos en productos. En cambio el circulante cumple una función básica, se transforma en producto. Acá damos unos ejemplos del capital fijo, ¿sí? Y el circulante. Al capital circulante lo podemos clasificar en gastos especiales o específicos, gastos generales, no se pueden discriminar por actividad, ¿sí? Animales cuyo destino es la venta, en proceso de recría o engorde, novillitos, terneros, vaquillonas para venta, ¿sí? Animales cuyo destino es la venta, como notaban en la imagen anterior, teníamos novillos que estaban dentro del capital circulante, ¿sí? Por eso son animales que tienen como destino principal la venta. Producciones en proceso, cultivos implantados anuales, sementeras. Productos guardados cuyo destino es la venta, stock de la producción de granos. Y insumos en destino, en depósito, agroquímicos, alimentos balanceados. Estos son la clasificación del capital circulante. Gastos especiales, los podemos dividir en agrícolas o ganaderos, ¿sí? Agrícolas, labores culturales, insumos, sanidad, cosecha, comercialización, fletes. En cuanto a los ganaderos, podemos tener sanidad animal, alimentación, comercialización, compra invernada, servicios, inseminación, fletes y vidas. En cuanto a los gastos generales, cuando no los podemos poner dentro de una actividad, son generales para toda la empresa, tenemos, por ejemplo, impuestos provinciales, inmobiliarios, patentes, otros. Asesoramiento contable y técnico, conservación de las mejoras, gastos de funcionamiento de camioneta, honorarios de administrador, personal, gastos de oficina, arrendamientos pagados, remuneración al productor, otros gastos. Para ir resumiendo, damos un ejemplo del capital de la empresa, donde nosotros teníamos el capital fundiario y el capital de explotación. Capital fundiario, nos encontrábamos con tierra y las mejoras que podían ser extraordinarias y ordinarias. Y en cuanto al capital de explotación, teníamos el fijo y el circulante. Dentro del fijo, el vivo y el animado. La naturaleza. Menos la tierra, todo el resto del capital puede ser destructible y extendible, ¿sí? Y en cuanto al destino, pueden ser todo el capital fundiario, inmueble, ¿sí? Y el capital de explotación, mueble, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. En cuanto si es fijo o móvil, sabemos que el circulante es móvil y todo el resto del capital, ¿sí? Es fijo. La duración. Sabemos que las tierras y las mejoras extraordinarias, como habíamos nombrado, desmonte, nivelación, etc., son infinitos procesos productivos, duran infinito, ¿sí? En cambio, el restante del capital, menos el circulante, dura tantas cantidades de procesos productivos, ¿sí? Ponerle una casa puede durar 25 años, un alambrado 15, ¿sí? Tienen diferentes vidas útiles. En cuanto al circulante, dura un solo proceso productivo. Damos algunos ejemplos, ¿sí? De lo que entra en cada categoría, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Y luego, para ir cerrando, la cuenta capital nos permite a nosotros conocer cómo es la estructura de esta empresa, ¿no? ¿Sí? Nos permite ver las relaciones técnicas que se encuentran y los procesos productivos que se realizan en ella. ¿Cómo evaluamos los bienes y servicios que componen el capital agrario? Aspectos técnicos del bien a considerar al momento de evaluarlos. Desmonte, monto, gasto o recupero material. Las mejoras, dimensión, material, estado, año. Aguadas, inversión aérea y subaérea.
Animales, especie, categoría, edad y estado. Maquinaria, rodados y accesorios pueden ser descripción, modelo, año, estado. Los criterios de evaluación. Serie histórica, precios de insumos y productos al momento del pago en valor de moneda constante. Cálculo instantáneo, los precios a una fecha determinada, ¿sí? Son los criterios de evaluación. Y para la evaluación del capital tenemos bienes nuevos, ¿sí? En donde consideramos el valor a nuevo, bienes nuevos o que no se amortizan. Bienes en uso, tenemos el BRASI, bienes en uso que no tienen un mercado cierto, por ejemplo las mejoras fundiarias. Valor de mercado del usado, bienes que tienen mercado cierto, por ejemplo maquinaria y rodados, ¿sí? Y bienes al final de su vida útil, valor residual pasivo, bienes que finalizaron su vida útil por uso o por obsolescencia. Circulante, monto anual. Los insumos y servicios se evalúan a su precio de mercado y los bienes intermedios producidos en la empresa se evalúan a su costo. ¿Cómo podemos calcular el capital invertido en la empresa? Es la sumatoria del valor a nuevo de la tierra, libre de mejoras, ¿sí? La sumatoria del BRASI en cuanto a las mejoras, el BRASI, el capital de explotación fijo, y el capital circulante según tiempo y movilización. Ahora más adelante podemos ver cómo el capital circulante lo podemos calcular. Determinación del capital circulante, ¿sí? En función del periodo o tiempo inmovilizado, ¿sí? Producción de rescate final, una venta anual, ¿sí? Puede ser en las actividades de agrícola o cría, por ejemplo, donde se hace una venta anual. Producción de rescate continuo, venta mensual. Tambo puede ser o una producción de huevos, ¿sí? Producción de rescate intermedio, varias ventas anuales, ¿sí? Pueden ser una empresa monoactivo y diversificada. Tiempo medio ponderado de inmovilidad. Rescate final, total del gasto anual dividido 2, o rescate continuo, total del gasto anual dividido 12. ¿Sí? Dependiendo cuál sea, es la que tenés que utilizar. Una vez terminada la cuenta capital, nos pasamos a la cuenta de explotación o cultural, como ya la hemos nombrado anteriormente, la cual es una herramienta que nos permite determinar el resultado de la empresa y los costos de producción. Nombramos algunas ideas generales sobre el costo de producción. La empresa agropecuaria actúa como tomadora de precios, ¿sí? La única variable controlable para mejorar los resultados económicos son los costos. El costo, como ya lo ha nombrado Walter en filminas anteriores, tenemos costo, todo sacrificio económico necesario para la obtención de un producto o servicio, capaz de generar un ingreso futuro. Es el concepto económico que integra costos explícitos y otros implícitos, como retribución al empresario y otros costos de oportunidad. Toda decisión implica un costo de oportunidad, ¿sí? El costo de oportunidad es la cuantificación de la mayor alternativa que se sacrifica en lugar de la seleccionada como la más adecuada para alcanzar los objetivos. La ecuación de costo, como ya la hemos visto anteriormente, sabemos que es el costo total es gasto más amortizaciones más intereses, ¿sí? Y ahora vamos viendo cada uno de los componentes, cómo los podemos calcular. ¿Cómo calculamos los gastos? ¿Sí? Los gastos se originan por el uso de bienes no durables y servicios consumidos en el proceso de producción. Pueden ser específicos o directos, más generales o indirectos, ¿sí? ¿Cómo hacemos un cronograma de desembolso de gastos? Acá les dejamos un ejemplo, ¿sí? Donde tenemos gastos generales, gastos especiales por actividad, gastos financieros, donde vas marcando a medida que pasan los meses cuál es el monto de cada uno. El cálculo de las amortizaciones, ¿sí? La definición de amortización es la consecuencia de la depreciación que sufre un bien por su participación en el proceso productivo. Depreciación es la que sufre un bien por su participación en procesos productivos. Acá tenemos el grafiquito donde nos muestra, donde la amortización es continua y la depreciación va disminuyendo a través de que pasa su vida útil, ¿sí? Durante el tiempo. ¿Cómo se calcula la amortización? Tenemos el método simple, ¿sí? Donde tenemos el valor a nuevo, ¿sí? Dividido la vida útil, o podemos tener el valor a nuevo menos el valor residual pasivo, ¿sí? Dividido la vida útil. Pero tenemos el método acumulativo, que son las imposiciones vencidas, donde el factor valor a nuevo
es multiplicado por el factor de acumulación que permite obtener la cuota anual de depreciación, ¿sí? Y la diferencia con el anterior es que el método del método lineal es introducir explícitamente un supuesto acerca de la tasa de reinversión en los beneficios. Entonces, para poder calcularla tenemos que tener el valor a nuevo, ¿sí? Por R, que es la razón o interés, ¿sí? Y N son los números de periodos o años, para poder calcularla por el método de imposiciones vencidas o método acumulativo. El cálculo de las amortizaciones. ¿Qué componentes del capital agrario se amortizan? Ya hemos nombrado todos los componentes del capital, ¿sí? Y sabemos que la tierra, ¿sí? Y las mejoras extraordinarias no se amortizan, y el capital circulante tampoco se amortiza, ¿sí? Incide en todo su costo, en todo su valor en el costo final, ¿sí? Así que esos son los componentes del capital agrario que no se amortizan. Acá damos unos ejemplos, ¿sí? De vidas útiles, de cuánto duran los alambrados, aguadas, capital fijo, construcciones, ¿sí? El capital fijo inanimado, las vidas útiles pueden calcularse en horas o en años, ¿sí? Y por último tenemos el cálculo de los intereses, ¿sí? Para nosotros obtener el interés, ¿sí? Tenemos que tener el beneficio fundiario y el beneficio industrial, ¿sí? Para el beneficio fundiario tenemos la renta fundiaria que sale del capital tierra y el interés fundiario, ¿sí? Que sale también del capital fundiario. Y en cuanto al beneficio industrial tenemos el interés mobiliario y el interés circulante. Una vez calculado cómo se calcula el costo, ¿sí? Nos vamos entrando bien de lleno en la cuenta de explotación o cultural, ¿sí? Con el debe y el haber, ¿sí? En cuanto al debe tenemos gastos, amortizaciones e intereses, ¿sí? Como ya hemos nombrado, los gastos específicos o directos, ¿sí? General o indirectos, la amortización, capital fundiario, las mejoras ordinarias y el capital de explotación fijo vivo inanimado. El interés tenemos el beneficio fundiario y el beneficio industrial. El beneficio fundiario cuenta con la renta fundiaria y el interés fundiario, ¿sí? Y el beneficio industrial tiene interés mobiliario y el interés circulante. Acá tenemos en la sumatoria del haber, digamos, ¿sí? Anteriormente era el debe, ¿sí? En el haber tenemos los productos y los subproductos, ¿sí? El valor total de la producción que se realiza en esa empresa, ¿sí? Entonces, los análisis resultados en estas empresas pueden ser, si queremos saber de la empresa o de la actividad. De la empresa es haber menos debe, ¿sí? Y de la actividad debe menos haber. Cuando hacemos haber menos debe, que sacamos de la empresa, el resultado nos puede dar mayor a 0, o igual a 0 o menor a 0. Cuando nos da mayor a 0 es ganancia, ¿sí? Y cuando nos da igual a 0 o menor a 0 es pérdida, ¿sí? Acá calcularíamos el beneficio neto, ¿sí? Donde en el haber tendríamos la sumatoria del valor de la producción de producto y la sumatoria del valor de la producción de subproductos. En cuanto al debe, tendríamos la sumatoria de los gastos, de amortizaciones e intereses. Cuando hacemos haber menos debe, ¿sí? Y nos da mayor a 0, igual a 0 o menor a 0, y si nos da mayor a 0 o, menor a 0, o igual a 0 nos da la ganancia, y si tenemos menor a 0 la pérdida, ¿sí? Este es el beneficio bruto, donde a diferencia del anterior, en el debe no sumamos los intereses. El resultado de la empresa, bueno, como ya lo hemos dicho anteriormente, tenemos el beneficio neto, donde tenemos, para poder calcularlo, es el ingreso bruto menos los gastos, más las amortizaciones, más el interés, más la renta fundiaria, ¿sí? En cambio, en el beneficio bruto tenemos el ingreso bruto menos los gastos más las amortizaciones, ¿sí? Hay otras medidas de resultados que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? El beneficio es la sumatoria del haber menos la sumatoria del debe. El margen bruto, los ingresos, la sumatoria de los ingresos menos el costo directo. Y la rentabilidad, ¿sí? Es el beneficio por 100
sobre el capital. Otra medida de resultado, donde tenemos los ingresos brutos menos los costos de producción, donde obtenemos el beneficio neto o ingreso neto, ¿sí? Que al sumarle los intereses o beneficio normal nos encontramos con el ingreso de capital o beneficio bruto más la remuneración al productor, obtenemos el ingreso del productor o propietario más las amortizaciones, ingreso en efectivo. En cuanto a la cuenta cultural de explotación, ¿sí? Tenemos el debe menos el haber, que es mayor a cero, ¿sí? Es el costo. Esto es por actividad, donde en el debe tenemos la sumatoria de amortizaciones, más gastos especiales, más gastos generales, más intereses, y en el haber solamente la de subproductos, ¿sí? La sumatoria de los subproductos. Esto es en cuanto a la actividad. En cuanto a la actividad, acá les dejamos un ejemplo donde hacemos el costo de producción, es el debe menos el haber, como lo mencionamos anteriormente. El costo medio, costo de producción del producto sobre la cantidad de unidades, ¿sí? Y el gasto medio, tenemos gasto menos haber sobre la cantidad de unidades. Un ejemplito de la actividad cría. Y una vez cerrado la cuenta capital y la cuenta cultural, nos enfocamos, ¿sí? En el análisis parcial los márgenes brutos. Características de los márgenes brutos. Concepto. Se refiere a una diferencia o residuo que queda al restar del valor bruto de la producción o ingresos brutos en los costos directos, necesarios para la obtención de este ingreso. Un ejemplo, acá lo damos, es el precio por la cantidad, ¿sí? Menos los costos directos, en donde tenemos gastos, amortizaciones e intereses, nos queda el margen bruto, menos los costos indirectos, obtenemos el margen neto. La forma de calcular el margen bruto agrícola, en donde tenemos los costos fijos, directos, que son los costos de labores agrícolas y los gastos de insumos, ¿sí? Gastos de cosecha y gastos de comercialización, costo variable directo, y entre el costo variable directo y el costo fijo directo obtenemos el costo directo total o costo operativo total, ¿sí? Costo fijo directo serían los labores más insumos, costo variable directo de cosecha más comercialización, costo directo total, fijo directo y variable directo, y el margen bruto es ingresos brutos menos costo directo total, ¿sí? Para ir resumiendo. Dejamos un ejemplo del margen bruto agrícola, ¿sí? Para que lo puedan ir viendo cómo se confecciona, ¿sí? Pusimos primero la producción por los ingresos, costos directos, costos variables, ¿sí? Y el margen bruto para finalizar un resumen, ¿sí? En cuanto al margen bruto de ganadería, el ingreso neto es la valorización de la producción de carne acotada al ciclo de evaluación al año, la producción de carne, los kilos por año, tenemos las ventas, menos compras, más o menos secciones, más o menos traslados, más consumo, menos mortandad, más o menos diferencia de inventario. Las ventas y compras son valuadas a precio puesto en tranquera, lo que sería el valor neto de realización. Las sesiones, traslados, consumo y mortandad se evalúan a valor neto de realización y las diferencias de inventario se evalúan a precio neto al cierre del ejercicio. Como ya lo hemos nombrado anteriormente, el costo es el gasto más las amortizaciones más intereses, ¿sí? Y los gastos que se tienen en cuenta, ¿sí? en un acto productivo son, acá damos unos ejemplos, la sanidad, ¿sí? Vacunas, prácticas veterinarias comunes y ocasionales, alimentación, mano de obra, instalaciones, maquinaria, ¿sí? Y movilidad. Digamos, hay gastos que a veces están y a veces no, por eso son ejemplos. ¿Qué amortizamos en el margen bruto de ganadería? ¿Sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para realizar el margen bruto y qué componentes tienen la amortización en este margen bruto de ganadería? Tenemos que tener en cuenta las praderas, ¿sí? Las erogaciones. Para lograr la pradera se efectúan en un solo año, pero duran más de ese año de implantación. Los toros, ¿sí? Tienen un valor inicial o de adquisición que va disminuyendo con el transcurso de su vida útil, al cabo del cual tendría un valor residual de carnicería, ¿sí? Las instalaciones, cuando realizamos un margen bruto de cría, usualmente consideramos amortizaciones de instalaciones. Pero si evaluamos la posibilidad de incluir dicha actividad, se debe tener en cuenta la amortización de la manga.
los corrales y todos aquellos bienes durables que se deben adquirir, producir o instalar a fin de realizar la actividad cría. ¿Sobre qué rubros calculamos intereses? Sobre el capital hacienda, debe calcularse la existencia promedio de capital de cada categoría a lo largo del año. El capital pradera, para calcular el interés suele considerarse que la pradera está a la mitad de la vida útil. Cuando este supuesto no es válido, se calcula el interés sobre el brazo. Capital instalaciones, depende del momento en que se confeccione el margen bruto, es antes o spot. Y el capital circulante, los gastos que se van integrando progresivamente a lo largo del año, por lo que normalmente se considera que están inmovilizados durante 6 meses de la actividad cría. Dejamos un ejemplo del margen bruto ganadero, ¿sí? Para que lo puedan ir viendo. Y por último, le dejamos la bibliografía recomendada para que puedan leer sobre estos temas, ¿sí? Para que puedan involucrarse más en el punto 3.3 por si tienen alguna duda. Esta es la bibliografía recomendada, así que con esto terminamos el video.